Hey chicos, ¿se han preguntado alguna vez de qué tamaño es la semilla de una mostaza? ¿Se han preguntado? No. Bueno, en este momento, reflexionando un poco en la Biblia, me gustaría darles a conocer cuál es el significado de la semilla de mostaza. Y por eso me gustaría que me acompañaran en este pequeño estudio bíblico. Así que si pueden, tengan a la mano una Biblia, una pluma o lápiz y una agenda o cuaderno para que anoten. ¿Listos? En 3, 2, 1 y aquí estamos. Bueno, aquí ahora me gustaría que ustedes me ayudaran buscando en Mateo 13, versículo 31 y 32. Bueno chicos, ahora yo voy a leerles lo que dice aquí. Ustedes me siguen en sus Biblias. Así también les voy a poner en la parte de aquí abajo el versículo bíblico, por si acaso no tienen a su mano una Biblia. Y dice así: la parábola de la semilla de mostaza. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Ok chicos, ¿se acuerdan de la pregunta que yo les hice al inicio? No, sí, no, a ver, digamos que sí. La pregunta era, ¿de qué tamaño era la semilla de una mostaza? Bueno, si nos damos cuenta, aquí en el versículo nos explica que el tamaño de la semilla de una mostaza era demasiado pequeño. Y hasta llega a decir en el versículo 32, la más pequeña de todas las semillas. En este ejemplo, podemos entender de que el reino de los cielos es semejante a esa pequeña semilla de mostaza. ¿Por qué? Porque la gente puede tomarlo de una manera insignificante, como que una persona al aprender de la palabra lo ve como algo sin tanto valor, pero conforme pasa el tiempo, se dan cuenta que aquí dice que esta pequeña semilla de mostaza se convierte en un gran árbol. Un árbol tan inmenso que según la historia dice que puede llegar hasta los 5 metros, demasiado alto, y que así también permite que este sea un hogar para los pajaritos, para que estos puedan formar sus nidos en las ramas grandes. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan por medio de esta parábola? Es que nosotros debemos de valorar a Dios y su palabra. En la historia nos recuerda el crecimiento de la iglesia. Según lo podemos ver en el libro de Hechos, la iglesia empezó con 120 personas, según Hechos 1:15. Luego sumó a 3,000, luego a 5,000 y termina con lo que dice en Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Y eso es algo que nosotros debemos aprender, a obedecer la fe, a guardar esa palabra para que crezca en nosotros y ella sea un refugio en nuestras vidas. Así como estos pajaritos buscan el refugio en el gran árbol de la mostaza, que al principio era una semilla pequeña, nosotros debemos buscar refugiarnos en Dios y en su palabra. Y ahora chicos, me gustaría terminar esta pequeña reflexión con una oración. Así que acompáñenme en cada lugar donde ustedes estén viendo este video. Padre nuestro, gracias porque nos permitiste aprender más de tu palabra y así también recordar de que esta pequeña semilla, que es tu palabra, que es tu iglesia, ha ido creciendo a pesar de que los demás no tuvieran un gran valor o no lo vieran con ese mismo valor que tú los tienes. Que nosotros podamos aprender a valorar tu palabra y que ésta crezca grande y fuerte cada vez más en nuestras vidas
y que nosotros, mediante ella y mediante ti, podamos refugiarnos y saber cuál es nuestra paz, cuál es nuestra tranquilidad, así como aquellos pajaritos que se hicieron nidos en las ramas del árbol de mostaza. En el nombre de Jesús, amén. Y así también, chicos, no es de más decir de que esta pequeña reflexión no se llevaría a cabo sin tener en cuenta lo que son los materiales didácticos y los recursos didácticos. Los materiales didácticos son herramientas que utilizamos para la educación. Estas sirven para el aprendizaje y así también como un medio para motivar al alumno, estudiante o aquel televidente que está viéndonos por medio de esta pantalla. ¿Qué tipo de materiales hemos utilizado en esta ocasión? Hemos utilizado un libro muy importante, también así una pluma y una agenda o cuadernito que se les ha dicho a cada uno de ustedes que anoten los puntos importantes de esta reflexión, sin dejar de lado los gráficos que hemos puesto en estos lados con respecto a la enseñanza. Y así también saber lo que son los recursos didácticos. Estos son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos se pueden manejar como un recurso que se le vaya a utilizar dándole un significado el cual nosotros queramos transmitir. ¿Qué tipo de recurso didáctico utilizamos en esta ocasión? El ejemplo de la semilla de mostaza. ¿Para qué? Para ejemplificarlo con lo que es el crecimiento de la palabra de Dios y la iglesia, lo cual nosotros no consideramos como algo insignificante, pero otras personas tal vez sí lo ven de esa manera, y que al final de cuentas se convirtió en la historia de la iglesia como una iglesia gigante que ha ido creciendo poco a poco hasta tener innumerables miembros. Muchas gracias.